Hola amigos, y ahí va la pregunta. ¿Puede la oración humana cambiar los designios divinos? ¿Alterar los planes de Dios? ¿Alterar la voluntad de Dios, en una palabra? ¿Cuál es la eficacia real de la oración? Bueno, la oración es capaz de producir milagros, por supuesto. Dios tiene una voluntad, unos designios sobre las personas, sobre las naciones, sobre el mundo. Y bueno, pues estos planes se pueden cumplir o no en una medida o en la otra, dependiendo de la respuesta del hombre a la voluntad de Dios. Hay un montón de revelaciones marianas, de profecías, de videntes, en las que se dice que la humanidad puede sufrir un gran castigo si no se arrepiente de sus pecados. Como decía Jesús, haced penitencia o todos pereceréis. Esta amenaza de los castigos no quiere decir que sea inevitable, no, ni que sea un gran castigo, no. Quiere decir que si no hay una conversión, un arrepentimiento real, sincero, auténtico, vendrá un gran castigo, con el propósito más que de eh, vengar a Dios, es de llamar al arrepentimiento, porque muchas veces, generalmente casi siempre, las personas no despertamos sino esa base de tribulaciones, de sufrimientos, de cruces. El sufrimiento obliga al hombre a andar en sí mismo, a arrepentirse, a ver qué ha hecho mal, que el sufrimiento realmente es consecuencia de sus malas acciones. Entonces, Dios no usa el castigo porque sí, lo usa porque muchas veces es la única manera que tiene para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que cambiemos el corazón, para que nos convirtamos. Si las personas ya están convertidas, ¿para qué el castigo? No tiene ningún sentido, ¿verdad? Ya anda al purgatorio. Entonces, vuelvo a decirlo, todas las revelaciones marianas dicen lo mismo. Si no os convertís, si no cambiáis de conducta, vendrá esto. Bueno, esto también se puede aplicar a la vida humana individual, a enfermedades, tribulaciones, problemas y tal. ¿Son designios de Dios? Sí. ¿Es la voluntad de Dios? Sí. Porque si la voluntad de Dios no cae ni una sola hoja al suelo. Entonces, ¿se puede cambiar? Sí, claro que sí. Hay personas que tienen una enfermedad que se pueden curar por milagro. Hay milagros, Dios hace milagros. ¿Eso supone que va contra su designio? No, pues su designio es que si la persona se convierte, entonces, me decía el Padre Pío, cuando hacían los milagros no los hacía. Yo no puedo coger a Dios por la pechera y decirle, oye, tienes que hacer este milagro. Es la voluntad de Dios. ¿Cuándo hay milagro? Cuando Dios entiende que eso es correcto para que esa persona despierte y se convierta. ¿Vale? Yo digo, un castigo relativo. Es una llamada de atención, es un aviso. Bueno, hablando de aviso, vamos con el fin de los tiempos. ¿Se puede evitar el fin de los tiempos? No, claro que no. ¿Por qué? Sí, porque está escrito en el Apocalipsis de San Juan, son libros revelados, sí. ¿Y porque ha sido anunciado por muchos videntes? Sí. ¿Por la Virgen y por muchas revelaciones? Sí. Pero ahora bien, la duración del fin de los tiempos, la intensidad de las tribulaciones que van a sobrevenir, depende de la respuesta de los seres humanos a la voluntad de Dios. A esas advertencias, a esas amenazas, por decirlo así. Bueno, vale. A esos consejos, oye, convertidos porque si no os vendrá una buena. No quiero hacerlo, pero si no hay más remedio, lo hago. A Dios lo que le interesa es la salvación de las almas. Aunque haya que pagar un precio, pago el precio de la muerte de su hijo. ¿Por qué era necesario? Pues claro. Bueno, en los tiempos es inevitable. Por supuesto que es inevitable. ¿Por qué? Hay que separar la cizaña del trigo de una vez, porque este es insoportable ya. Vale. Entonces, ¿se puede evitar? No. ¿Qué se puede hacer entonces? ¿Se puede rezar? Claro que se puede rezar. ¿Para qué? Para que disminuya la intensidad de las tribulaciones y para lo siguiente. Vamos a ver. La guerra atómica es inevitable. Tiene que venir porque si no, no aparece el anticristo. Y si no hay anticristo, no hay fin de los tiempos. Además, el anticristo se tiene que llevar a los suyos. Dios le da autoridad al anticristo. Se la da. Igual que se la da, se le puede quitar. Dependiendo de la respuesta de la humanidad. Entonces,
hay una oraciones que piden a Dios que detenga al anticristo. El anticristo no se va a detener en cuanto a su aparición, pero lo que sí se puede hacer es limitar mucho su poder, su persecución a los remanentes, a los fieles, a la gente que no le va a adorar. Entonces, esto no es que la oración pueda evitar que salga el anticristo, no. Tampoco la oración puede evitar que haya guerra atómica, pero está el aviso. El aviso es una misericordia de Dios que no tiene por qué hacerlo. No estaba previsto en el plan de Dios. Parece que la Virgen María ha conseguido esa gracia, esa clemencia extraordinaria. Entonces, si la gente se arrepiente de verdad en el aviso, se convierte en masa de manera total, el anticristo no puede perseguir. ¿Para qué va a hacer la persecución? Si la gente ya está arrepentida, ya está convertida. ¿Para qué? No hay ningún sentido. Entonces, ¿cómo es posible que haya gente que diga que la oración no vale, que está escrito y lo que está escrito se cumple? Eso es un determinismo. Eso es protestantismo. Un determinismo. Hace que la gente que se va a salvar ya está en el libro de la vida. Sí, claro que es en el libro de la vida. Pero hay gente que se va a arrepentir y que se va a admitir en el libro de la vida. Entonces, ¿por qué Dios manda esas tribulaciones? Para que la gente se arrepiente y se convierta. No tiene todo sentido. Pero si la gente se convierte antes de la gran persecución, que es después del aviso, o coincidiendo un poco con el aviso, ¿para qué? ¿Para qué el horror? Que fue el horror tremendo de la persecución del satánico anticristo. No tiene ningún sentido. Entonces, vuelvo a decirlo. Dios tiene una voluntad, unos planes, tiene unos designios, pero Dios tiene poder para cambiarlos. Si no, no es Dios. O sea, Dios una vez dice eso y se acabó. Ya pase lo que pase, no lo cambia, no lo altera. ¿Creéis esto realmente? Es falta de fe. Es tremendo que el momento en que más hay que rezar, la gente diga, no, ¿para qué vamos a rezar? ¿Para qué? Ah, sí, para que nos dé gracia, para soportar los sufrimientos. Sí, pero es que se pueden evitar los sufrimientos. Se puede detener al anticristo con la oración, claro. Detenerlo en cuanto a moderar su persecución. Incluso hasta evitarla, si me apuras. Si hay una conversión masiva después del aviso, durante el aviso y después del aviso. Ese es el objetivo de Dios. Igual que la autoridad lo puede eliminar. Dios puede eliminar a Satanás cuando quiera, al anticristo cuando quiera. Dios puede acabar con todos los demonios cuando quiera, pero hacen falta porque es que la gente tiene que elegir, ¿vale? Entonces, ¿puede Dios moderar los castigos? Sí, ya lo dijo en el Evangelio, Jesús, que si no fuera por una gracia divina, si no se acortaran los días, nadie sobreviviría. Los días se van a cortar, claro que sí. Yo todos los días pido en rosario para que se acorten los tiempos de tribulación y para que se moderen los castigos, se moderen. ¿Cuánto? Dependiendo de la conversión. A más conversión, más moderados los castigos. ¿De acuerdo? Y que en todo caso que se castiguen a los impíos que no se quieran convertir en el aviso, ¿vale? Bueno, y luego, aparte de esto, en la Biblia está la historia de Nínive. No sé si la conoceréis. Imagino que sí. Bueno. Aquí la tenéis. Jonás 3. Entonces, Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive y predique el arrepentimiento porque va a destruir la ciudad. Tiene designios de destruir la ciudad. Pero Jonás no las tiene todas consigo. Bueno, los ninivitas, la Nínive era la capital del imperio asirio, tenían masacrados y, en fin, tenían muy oprimidos a muchos pueblos, entre ellos los judíos, Israel. Entonces, Jonás no quiere que se salve Nínive, porque es un enemigo de Israel. Y se hace el loco y se va para lo contrario, se va para Tarsis. Dicen que Tarsis estaba en el sur de España. Pero al final es sacado por una ballena, 3 días, reflexiona y tal, y decide obedecer a Dios, ir a Nínive a predicar. Entonces, aquí dice lo siguiente. Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad e hizo un día de camino proclamando, dentro de 40 días Nínive será destruida. 40 días. Es decir, sí, dentro de no sé qué, el anticristo va a machacar a todo el mundo. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal desde el mayor al menor. Hicieron penitencia, creyeron la palabra de Dios, se arrepintieron, se convirtieron y se sometieron a un gran sacrificio. La palabra llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de sayal y se sentó la ceniza. Hasta el mismo rey se arrepiente.
Luego mandó pregonar y decir en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no pueden bocado, ni pastis, ni beban agua. Esa penitencia, este arrepentimiento, llegó incluso a someter a los animales a muchas privaciones. Fue una penitencia total en todo el reino. Que se cubran de sayal y que amen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Quizás vuelva a Dios y se arrepienta, se vuelva del error de su cólera y no perezcamos. Vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles y no lo hizo. O sea que al final Dios no destruyó Nínive. Lo cual enfadó a Jonás. Enfadó porque era un israelita y decía que los ninivitas no merecían perdón. Y por eso tampoco quiso ir, porque sabía que Dios se iba a arrepentir y los iba a salvar. Por eso quiso escaquearse de la misión. ¿Qué significa esto? Que igual que pasó en Nínive, puede pasar ahora. Claro que sí. Estoy cansado de tanta negatividad. Parece que ya ni siquiera las oraciones pueden ablandar el corazón de Dios. Pueden hacerle cambiar sus decretos. Él los cambia cuando le da la gana, cuando quiere. No tiene que pedir cuentas a los seres humanos para nada. Y luego, para acabar esto, vamos a ver ahora un texto del Padre Pío, ¿vale? Un texto del Padre Pío que habla del poder de las oraciones de los justos. El poder de Dios, es verdad, triunfa sobre todo. La voluntad de Dios, sus secretos, sus designios, sus planes. Pero la oración humilde y humilde, triunfa sobre el mismo Dios. Le detiene el brazo, apaga el rayo, le desarma, le vence, le aplaca. Y le hace, casi estaba por decir, dependiente y amigo. Las plegarias de los santos en el cielo y de los justos en la tierra son como perfume de duración eterna. Padre Pío de Pietrelcina. Lo dijo él. Y también la Virgen ha detenido el brazo de Dios durante muchas circunstancias. Estamos en una prórroga. ¿Qué sabemos nosotros? ¿Por qué Dios no puede cambiar sus designios merced a las oraciones de los justos, la oración dolorida de los justos? No entiendo nada, la verdad. Ese desdemismo, ese pesimismo, no se puede hacer nada. Claro que se puede hacer. Lo que no sirve de nada es no rezar nada. Entonces, por favor, vamos a meter la tranquilidad, la calma, vamos a rezar todo lo que podamos, y llevar la comprensión en medida de lo posible en nuestros ambientes. Porque esto es lo que puede tener el brazo justiciero de Dios. Vuelvo a decirlo. Si hay conversión, no hay castigo. El castigo es para que antes se convierta. ¿Vale? Puede hacer falta o puede no hacer falta. Y recordar, la oración de los justos penetra en los cielos y triunfa hasta del mismo Dios. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, un abrazo. Dios nos cuida, nos protege, nos guía. ¡Viva Cristo Rey!